Bueno, ayer estuvimos viendo un tema interesante, ¿no? Que era la esperanza individual. Y estuvimos viendo los derechos legales desde el punto de vista individual. Y estuvimos analizando una serie de versículos y en la última parte de la meditación analizamos una experiencia en la vida de Moisés. Y nos dimos cuenta de que si no tenemos todos los derechos de Dios en nuestra vida, puede ser que el enemigo de Dios adquiera derechos en nuestra vida. Entonces es importante que cada día le demos los derechos al Señor y que veamos que ninguna minuciosidad se esconde en nuestra vida que no se la hayamos dado al Cristo. Entonces necesitamos darle todo a Cristo Jesús, todo al Señor. Hoy vamos a analizar la esperanza corporativa, la esperanza colectiva o los derechos colectivos. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia no solamente habla del derecho individual que uno le puede dar al Salvador, sino que también se le puede dar un derecho colectivo o quitarle ese derecho colectivo. ¿Sí? Colectivo significa que hay un gran número de personas, o más de uno por lo menos, ¿sí? Me ha tocado viajar en colectivos donde quedé solo el chofer y yo, y era porque me había quedado dormido y me despertó el chofer para que me baje porque tenía que ir a devolver el colectivo, ¿sí? Entonces ya éramos dos, pero estábamos dentro de un colectivo. Así que la esperanza colectiva es cuando habla de más de una persona. Y nos vamos a dar cuenta en esta noche que la Biblia nos muestra que a Dios le podemos dar derecho para que bendiga a más de una persona o le podemos quitar ese derecho de bendición. Y entonces es importante que prestemos atención porque esto se refiere a la familia, se refiere al matrimonio, se refiere a los hijos y se refiere a la iglesia. Todos esos son grupos de más de una persona, ¿no? El matrimonio es más de una persona, son dos, mínimamente. Sería bueno que sean tres, el esposo, la esposa y Cristo, ojo. Solo la tercera es Cristo. Ni hombre ni mujer de acá de este planeta Tierra. Cristo que está en el cielo, pero con la presencia del Espíritu Santo está entre nosotros. Eso es bueno, ¿por qué? Porque Cristo une a la pareja. Cristo nos da la verdadera felicidad. Y hace que tanto el hombre como la mujer sean más humildes y más amorosos y cedan. ¿Se acuerdan del amor que hablamos ayer? Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y habíamos hablado del amor ágape. Ese amor que es un principio, ese amor que no es humano. Ese amor que es un don de Dios. ¿Quién hace y produce eso en el matrimonio? Cristo Jesús. ¿Quién hace y produce eso en la familia? Cristo Jesús. ¿Quién hace y produce eso en la iglesia? Cristo Jesús. Entonces necesitamos ver cuáles son los derechos que le tenemos que dar para que Él lo obtenga. ¿Y qué puede llegar a pasar si no le doy los derechos? Y entonces vamos a ver una situación en la Biblia que nos muestra qué puede llegar a pasar si no le doy los derechos. Entonces en esta noche tenemos un camino que recorrer por la Biblia y una aventura que hacer por la Biblia. Porque vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a estudiar una historia del Antiguo Testamento. Una historia llena de emociones, que está buenísima. Una historia que es parte emocionante, tiene alguna parte de comedia y tiene alguna parte de drama también. Y al final tiene una victoria. Pero entonces tenemos que introducirnos en esa historia y ver qué es lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros en esa historia. Así que vamos a arrancar, ¿les parece? Josué, el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. ¿Se acuerdan que cuando llegan a la tierra prometida, los israelitas, después de andar 40 años en el desierto, Moisés no puede ingresar en la tierra prometida? Muere en un monte y Jehová lo sepulta. Y después lo vemos a Moisés, Mateo capítulo 17, viniendo a servirle a Jesús en el monte de la transfiguración. Así que sabemos que Jehová, después de que lo sepultó, lo resucitó y se lo llevó al cielo. Porque los muertos no van al cielo, solo los vivos van al cielo. Entonces quiere decir que Moisés resucitó. Pero entonces el líder del pueblo de Israel, después de que Moisés se queda en el monte y muere, es Josué, hijo de Num, que era el servidor de Moisés. Era el discípulo de Moisés. Cada vez que Moisés se iba al monte a hablar con Dios, Josué le acompañaba. Cada vez que Moisés salía a hacer algo encomendado por Dios, Josué lo acompañaba. Así que Josué era el discípulo de Moisés. Y cuando Dios le dice a Moisés, vos no vas a ser más el líder, hasta acá llegó el tiempo de gracia que yo tenía para vos. Cuando todos se morían entre los 70 y 80 años, yo te hice vivir 120. Hasta acá nomás llegaste, Moisés, y no vas a poder ingresar a la tierra porque perdiste el derecho de ver la tierra, porque cometiste un pecado que eso te hizo perder el derecho de ver la tierra. ¿Se acuerdan cuál fue el pecado? Tenían sed los israelitas y clamaron por agua. Y entonces, ¿qué le dijo? Dios, golpea la roca, le dijo, ¿no? No, háblale a la roca.
Háblale a la roca. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dos cosas feas hizo. Primero dijo, os haremos salir agua, y él no hacía nada. El que lo hacía era Cristo. Y segunda, golpeó la roca. ¿Por qué era tan grave el golpear la roca? Hacemos un paréntesis de alguna curiosidad bíblica. ¿Por qué era tan grave? ¿Se acuerdan de que hablamos con ustedes sobre la tipología? Que algunas cosas del Antiguo Testamento se usan de tipos para el Nuevo Testamento. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Ya se había golpeado la roca con anterioridad? ¿Sí? Moisés ya había golpeado la roca. Ni bien salen al desierto, ellos piden agua. Y entonces Dios le dice, golpea la roca. Y de la roca va a salir agua, golpea la peña. Y Moisés golpea la peña. ¿Cuántas veces fue golpeado Jesús? ¿Cuántas veces fue crucificado Jesús? ¿Cuántas veces sufrió Jesús? Una sola. Y con una sola bastaba. La tipología se rompió en lo que Dios quería hacer cuando Moisés vuelve a golpear la roca. ¿Se entiende? Y entonces, por este pecado, y al decir que juntos hacen salir agua, Moisés pierde el derecho legal para ver la tierra. Y entonces muere. Y queda como líder del pueblo de Israel Josué, hijo de Nun. Y entonces me dice el capítulo 3 de Josué, versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué está con todo el pueblo de este lado del Jordán. Del otro lado del río Jordán está la tierra que Dios les prometió. Y la primera ciudad para conquistar por ellos es Jericó. Jericó es una ciudad amurallada, tiene murallas grandes. Así que es una ciudad difícil de conquistar. Pero Josué manda a un par de espías a ver qué pasaba en Jericó. A ver cómo era la ciudad, a ver si tenía algún punto débil. Ustedes conocen la historia, supongo, algunos de ustedes la habrán leído. Y entonces van los dos espías, ingresan en Jericó, se dan cuenta de que la gente de Jericó tiene miedo de los israelitas. Y también se dan cuenta de que los de Jericó se dan cuenta que ellos son espías y entran a huir para que no los maten. Y entonces se esconden en la casa de Rahab, una ramera. Podemos intuir que no sabemos si era la casa y ella solamente era ramera o ahí funcionaba algún tipo prostíbulo, no sabemos. La cuestión es que Rahab era ramera y ellos se escondieron ahí. Y Rahab los escondió en el techo entre la paja, los metió entre la paja. Así que los buscaron ahí, no estaban. Y entonces ella les dice, yo les voy a salvar la vida, pero hagan algo conmigo, por favor. Yo sé que Jehová ya entregó esta ciudad en sus manos. Cuando vengan, sálvenme. Y entonces ellos le dijeron, como tú nos salvaste a nosotros, te salvaremos a ti también. Así que colgá un cordón rojo desde la ventana y cuando vengamos no vas a morir ni vos ni tu familia. Todo el que esté en tu casa se va a salvar. Y así lo hicieron. Rahab los descuelga por la muralla. Las murallas eran tan grandes que tenían casas en sí, y la casa de Rahab estaba en la muralla misma. Los descuelga por las ventanas, ellos se van, se esconden, pasan 2 o 3 días que los buscan, no los encuentran, y ellos siguen y llegan hasta donde está Josué. Cuando le cuentan todo lo que vieron, Josué les dice, tranquilos, santifíquense, porque mañana van a ver maravillas que Dios hará con vosotros. Aquí hay un principio, antes de que el Señor haga maravillas con nosotros, necesitamos una condición. Santificarnos. ¿Y qué significa ser santo? ¿Qué significa para una persona cristiana ser santo? Vieron que el apóstol Pablo usa mucho el término santos o santo. A ustedes los santos, a vosotros los santos, escribo a los santos. Utiliza mucho ese término. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa estar apartado para un uso especial. Estar apartado para un uso para el Señor. Eso significa ser santo. Ahora la pregunta es, primera pregunta de la noche, ¿soy santo? ¿Estoy apartado de las cosas que me alejan de Dios para que Dios me pueda utilizar para un uso que Él solamente sabe que me quiere dar? Ayer hablábamos de un propósito. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas prosperan para el bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Para cumplir el propósito divino, necesito santificarme. Necesito ser santo. Y para ser santo, Dios mismo me lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y para ser santo no me puedo santificar yo solo, sino que le tengo que pedir al Señor que me santifique. Y lo leíamos ayer también y antes de ayer.
Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, donde dice que el Espíritu del Señor nos va a limpiar con agua, nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos, y también nos santificará. Entonces Josué les dice a todo el pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas con nosotros. Y ahora empieza el viaje de esta noche. Pero antes vamos a hacer otra oración. ¿Les parece? Así como estamos. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos ahora que la vamos a leer para que podamos entenderla y comprenderla. Para que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche. Y que podamos salir de aquí transformados por la acción de Él. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo nos santifique, nos aparte para ti. Para que todo cuanto hagamos sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer ahora el capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Qué pasó al otro día? El pueblo se santifica, ¿y qué pasa al otro día? En el capítulo 3, después del versículo 5, yo les voy a contar un poquitito qué pasa. Ustedes después lo van a tener que leer para ver si yo no le estoy mintiendo, ¿sí? Cuando ellos se santifican al otro día, les dice Josué: los sacerdotes tomen el arca del pacto, llévenla por las varas y entonces empiecen a cruzar el Jordán. Y entonces me dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes mojaron sus pies en el Jordán, el agua del Jordán se abrió, como se había abierto el Mar Rojo, ahora se abre el río Jordán. Se seca el lecho del río y entonces los sacerdotes permanecen en el medio del río, con el arca del pacto en los hombros. Y entonces Josué dice: pase todo el pueblo. Capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis con vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y entonces pasaron, tomaron las piedras y con esas piedras hicieron un altar. Y entonces ese altar iba a ser un memorial de la gran obra que Dios había hecho, del gran milagro que Dios había hecho en ese día, de abrir las aguas del Jordán, como había hecho con su siervo Moisés en el río, en el Mar Rojo, pero ahora en el río Jordán con Josué. Y de cómo el Señor había permitido a todo el pueblo pasar por el río Jordán, por su lecho en seco. Cada vez que alguien viera ese montón de piedras le iban a preguntar los hijos: papá, ¿y qué es ese montón de piedras? No, ese montón de piedras es un memorial. Porque hace un tiempo atrás, Jehová, nuestro Dios, cuando volvimos de Egipto de vagar 40 años, Él abrió el río Jordán y entonces pasamos por el lecho en seco. Cuando pasaban 2 generaciones: papá, ¿y qué es eso que está ahí? No, ahí te acordás que tu abuelo contaba que Jehová, un memorial. Qué lindo sería que en nuestra casa tengamos memoriales. Muchas veces en la casa tenemos fotos lindas, ¿no? O tenemos cuadros lindos también. Está buenísimo tener cuadros, pero qué bueno sería que tengamos algún memorial. Y no solamente memoriales de los casamientos, de los cumpleaños de 15, que son hermosos, sino que también un memorial de las grandes obras que ha hecho el Señor. Tengo todavía rezagado el hacer un memorial. Había perdido la foto, pero ahora la encontré. Ahora cuando un amigo me reseteó la computadora y pude revisar otros archivos que tenía, encontré unas fotos que tenía guardadas desde hace unos 11 años atrás. Y no las encontraba hace 8 más o menos. ¿Qué son esas fotos? Un día iba manejando una camioneta, teníamos una camioneta vieja con mi papá, una Jeep Gladiador, modelo 65. ¿Se acuerdan que le dije que una vez tenía un Torino 68? Esta camioneta tenía la misma característica que el Torino. Le ganaba una picada cualquiera. Era la más picada de todas, ¿sí? Y entonces así estaba la camioneta, pero andaba lindo. Y la usábamos para trabajar, para llevar hierros, para cargar hierros, descargar. Y entonces un día me encontraba manejando y trabajando en la ciudad de Santa Fe. Y iba por una avenida que tenía onda verde, entonces iba a 40, 50 kilómetros por hora, por la avenida. Y cuando paso un badén en una esquina, veo que la dirección no me responde. Y entonces la camioneta empieza a irse para el centro, había un canterito finito y del otro lado venían autos, a lo que yo clavo los frenos. Cuando clavo los frenos, la camioneta directamente se cierra para el lado derecho y choca con el centro de la camioneta contra un árbol que está en la vereda.
Mis recuerdos son pedacitos de vidrio y la puerta que se abre. Son las dos cosas que me acuerdo. Pedacitos de vidrio por todos lados, la puerta que se abre. Yo, después de eso, me encuentro tirado, boca arriba, en el césped, con un arbolito recién plantado aquí en mi hombro, y miro así para adelante, estoy acostado para allá, que la camioneta viene rebotando hacia mi lado. O sea, para atrás, con la cola de la camioneta rebotando. Y la rueda de atrás, del lado del conductor, queda del otro lado del arbolito. Y después de unos 5 o 6 segundos, yo me levanto desesperado. Y me siento. Y la puerta estaba abierta, la radio todavía aún prendida, y la miro y digo, bueno, tanto no se hizo. Y cuando me levanto, la veo y estaba destrozada. La puerta estaba inflada, el eje delantero, que tenía paquetes de elástico, no quedó un paquete de elástico sano. Lo cargamos solo al eje con las 2 ruedas. Así que se pueden imaginar cómo quedó la camioneta, no sirvió más, ¿sí? Pero gracias a Dios a mí no me pasó nada. Así que quiero ver esa filmación espiritual cuando yo vaya al cielo. Ya le dije al Señor, Señor, yo quiero ver, ¿sí?, el Televín. Quiero ver ahí otra vez la repetición. Quiero ver qué pasó. Porque cuando yo me suelto del volante no sé cómo salgo de la camioneta y no sé cómo llego todavía hasta el arbolito. Así que me imagino que algún ángel de esos poderosos me habrá agarrado ahí, me habrá depositado ahí y me dijo, mira, te voy a dejar acá cerca para que te caiga la rueda y te asuste. Así la próxima vez presta más atención y va más despacio. Y entonces supongo que habrá sido por eso, ¿no? Me recuerdo que me levanto, teníamos unos contrapesos, como teníamos unos elásticos reforzados atrás, teníamos unos contrapesos de 45 kilos cada uno más o menos de hierro de fundición. Uno quedó clavado en la vereda y el otro quedó en el medio de la calle. Así que me levanté, me fui a buscar el del medio de la calle, me tiré abajo de la camioneta, cerré el tubo de gas. Y entre eso viene la ambulancia que me querían llevar. Yo le digo que no, que estoy bien, así que me hacen firmar un papel de que yo no quería ser llevado. Y en eso no encontraba mi celular, uno viejito, calcula hace 11 años atrás. Y entonces en todo eso no encuentro el celular, me voy a una cabina telefónica que estaba ahí a 2 pasos y llamo a mi papá. Y entonces le digo, che, pa, choqué la camioneta. Y él me dice, ¿querés que te vayamos a buscar con el Cabezón González? El Cabezón González era un mecánico muy amigo nuestro. Y entonces mientras yo hablaba, miro la camioneta que estaba ahí a 20 metros mío y le digo, no sirve más la camioneta. Y él me dice, pero vos estás bien. Sí, yo estoy bien, pero no encuentro el número de la grúa del seguro. ¿Me la buscás y me la das? Bueno, dice, ya te lo busco, llamame dentro de un ratito. En eso busco los papeles y encuentro el número de la grúa. Así que llamo a la grúa y me dice, bueno, en media hora va a estar ahí la grúa. Lo llamo a mi papá y le digo, quédate tranquilo que en media hora viene. Subimos a la camioneta, todos los que paraban preguntaban dónde estaba el conductor, ¿sí? Y cuando me veían no lo podían creer. Subimos la camioneta, arrastrándola y tirándola y de a pedazos arriba de la grúa y nos fuimos para Coronda, 50 kilómetros de Santa Fe más o menos. Cuando vamos pasando por la ruta, Coronda es un pueblo más chico que Arroyito, así que imagínense, todos nos conocemos. Esa tarde todos llamaban a la casa de mi papá a ver quién se había matado, si era Pablito o si era el negro, que el negro le dicen a mi papá. Porque la camioneta parecía que el que estaba adentro se había matado. Recuerdo que cuando llego a la casa del Cabezón González, del mecánico, descargamos la camioneta, la tiramos para atrás, la dejamos caer porque no servía nada. Y entonces llega mi papá en bicicleta hasta la casa del mecánico. Y entonces, cuando llega, me ve a mí sentado en el capó del auto del mecánico, charlando con el mecánico, y agarra la paleta del ventilador de la bomba de agua donde va atrás del radiador y le quedaba una sola paleta sana, ¿sí? De las 5 le quedaba una sola. Y entonces me dice, mirá cómo quedó la paleta, vamos a tener que comprar una nueva. Yo con eso entendí que mi papá estaba contento, aunque le haya roto toda la camioneta, y ya me quedé tranquilo, ¿sí? Entonces quiero hacer un memorial con eso. Tengo las fotos de la camioneta y la encontré, gracias a Dios. Entonces quiero sacar una foto, ¿por qué? Porque es un testimonio. Es un milagro. Estoy vivo de milagro. El Señor ese día me regaló la vida nuevamente. Si fuera humanamente hablando, ese día se me terminaba el tiempo de gracia y el Señor me devolvió la vida. Entonces, qué lindo sería que en nuestra casa tengamos memoriales. Porque cuando entre alguien a mi casa y ve una camioneta toda estropeada, no va a entender, porque los cuadros que se ponen son lindos, ¿no? Camionetas todas rotas, ¿no? Entonces va a decir, che, ¿y ese cuadro qué significa? Y ahí uno le puede contar qué significa. Cuando uno pasaba por al lado del Jordán y veía ese montón de piedras, y no entendía qué significaba, le preguntaba al que venía al lado, ¿y eso qué significa? No, eso significa, y le contaban, que Dios, siendo todopoderoso, un día, por amor a su pueblo y porque su pueblo estaba teniendo las condiciones necesarias, Él había abierto el Jordán para que ellos atravesaran.
Pero ahí no termina. El pueblo necesitaba seguir santificándose, porque al pueblo le esperaba una batalla que por sí mismo la tenían perdida. El pueblo de Israel no tenía poder para vencer a los de Jericó. El pueblo de Israel no tenía maquinarias para luchar contra las murallas de Jericó. El pueblo de Israel no tenía preparación para pelear la batalla de Jericó. Así que necesitaba de que Jehová pelee por ellos. Pero para que Jehová pelee por ellos, necesitaba tener las condiciones para que Él lo haga. Y entonces Dios ahora les va pidiendo progresivamente algunas condiciones que le faltaban. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Por qué circuncidó a los hijos de Israel? ¿Era necesario circuncidarlos? Era necesario circuncidarlos. ¿Por qué? Ayer lo vimos. Porque la circuncisión era la señal del pacto. Si una persona en el pueblo de Israel, si una persona en el planeta Tierra necesitaba mostrar y deseaba mostrar y quería tener los derechos legales para que Dios lo bendijera y para que Dios lo protegiera, necesitaba mostrar que era ciudadano celestial y no terrenal. ¿Y cómo lo hacían? Por medio de la circuncisión. Todo hijo varón al 8º día necesitaba y debía ser circuncidado, cortar la carnecita del prepucio del pene. Y yo digo, gloria a Dios que ahora estamos en el nuevo pacto, ¿sí? Porque a esos hombres les debe haber dolido bastante. Eran hombres grandes. Durante los 40 años que estuvieron en el desierto, todas las personas que salieron de Egipto murieron. Pero antes de morir tuvieron hijos. Los que llegaron a las puertas de Jericó son los hijos de los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto murieron todos en el desierto. ¿Se acuerdan de que Dios los quiere meter enseguida a Canaán? Ni bien los saca de Egipto. Y mandan a 12 espías. Y cuando vuelven los 12 espías, ¿qué dicen 10? No podemos luchar contra ellos, somos como langostas, somos chiquititos. Pero hay 2, Josué y Caleb, que dicen, no, nosotros podemos. Si Jehová dijo que sí, nosotros podemos. Pero la fe de ellos decayó tanto que perdieron el derecho legal de que Dios los haga entrar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el pueblo desfalleció su fe, culpa de los 10 que vinieron y dijeron, somos como langostas. Solamente había 2 en todo el pueblo que decían, nosotros podemos. ¿Por qué no vamos a luchar nosotros? ¿Va a luchar Jehová con nosotros como en Egipto? Entonces Dios, ¿qué le dijo? Por cabezones, por tontos, por cabeza dura, ¿qué tengo que hacer ahora? Van a vagar por el desierto. Y cuando todos ustedes hayan muerto, ahí recién van a entrar. Y lo único que van a entrar a Canaán son Josué y Caleb. Y entonces ahora lo vemos a Josué dirigiendo al pueblo hacia Jericó. Pero ellos no estaban circuncidados. Si no estaban circuncidados, ¿Dios los podía proteger y bendecir como quería? ¿En una batalla contra otro reino? No. ¿Por qué? Porque no tenían los derechos celestiales. Al analizarlos a todo el pueblo de Israel en el concilio celestial, el enemigo de Dios, ¿qué iba a decir? Objeción, Dios no puede pelear por ellos porque ellos no son parte de su pueblo. Imagínense que Dios le diga, sí, son mi pueblo, sí son el pueblo de Israel. No son parte de su pueblo, su señoría, porque no están circuncidados. ¿Y cómo descubrimos qué es ser humano y qué ser humano es parte y cuál no es parte? La circuncisión, y ellos no están circuncidados. Y yo, como dije, gloria a Dios, hoy no es la circuncisión, no porque sea malo, dicen que es muy higiénico, etcétera, pero si nos tocara hacernos lo de grande es muy doloroso. Ahora la nueva señal del pacto es el bautismo. Está más fácil, ¿no? Está mucho más fácil. Entonces ahora la nueva señal del pacto para ser parte del pueblo de Dios es el bautismo por inmersión. Y bueno, ya algún día vamos a hablar del bautismo, hoy no. Y entonces Dios le dice, hacete cuchillos afilados y circuncidame a todo el pueblo. Y Josué así lo hace. Hace cuchillos afilados y circuncida a todo el pueblo. Versículo 8 y 9. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy.
El Señor le quitó el oprobio, les quitó la carga, les quitó el pecado. Gilgal, rodar significa. Hoy he hecho rodar de vosotros esa carga que traían de Egipto. Ahora son parte de mi pueblo. Pero faltaba algo más. Tenían que cumplir algo más, que Dios ya se lo había mandado. Versículo 10 y 11. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron ¿qué? La Pascua. A los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó en aquel día. ¿Celebraron qué? La Pascua. ¿A quién simbolizaba la Pascua? Ese corderito que moría en la Pascua. A Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús es crucificado? ¿Qué nos dicen los evangelios? Que el cordero que estaba por ser matado en el templo, ¿qué pasó? Se escapó. Y el velo del templo, que era altísimo, se rasgó al medio desde arriba hasta abajo. ¿Qué simbolizaba eso? Que ya no se tenía que celebrar más la Pascua, porque la Pascua, que era Cristo, había muerto. En este momento todavía Cristo no había venido, así que ellos necesitaban guardar los ritos que Dios les había pedido que guarden, entre ellos la Pascua. Porque al celebrar la Pascua, demostraban también que eran hijos de Dios. Nosotros hoy no celebramos la Pascua. No tenemos más la Pascua. No necesitamos matar el 14 de Nisan un corderito y comer hierbas amargas. No. Pero sí tenemos otra fiesta que nos dejó establecida el Señor, que es la Santa Cena, en la cual nos juntamos, comemos del pan sin levadura, tomamos del jugo de la vid, y cada vez que hacemos eso anunciamos la segunda venida del Señor. ¿Qué anunciaba la Pascua? La primera venida del Señor. ¿Qué anuncia la Santa Cena? La segunda venida del Señor. Y la Pascua no se va a seguir celebrando en el cielo, porque no se va a matar a ningún corderito, pero la Santa Cena sí. Porque Jesús le dijo a los discípulos, y no beberé más de esta copa hasta que la vuelva a beber con vosotros en el reino de los cielos. Así que esta fiesta que estableció el Señor en la última Pascua que celebra con sus discípulos, la Santa Cena y el bautismo, son dos marcas para el pueblo de Dios. Son dos características para el pueblo de Dios. Antes era la circuncisión y la Pascua. Hoy tenemos bautismo y Santa Cena. Así que ahora el pueblo había cruzado el Jordán, se habían santificado, habían armado el memorial, que era el altar al lado del Jordán. Se habían circuncidado todo hombre que no estaba circuncidado, porque los únicos circuncidadores eran Josué y Caleb. ¿Y qué más había pasado? Habían celebrado la Pascua. Y ahora entonces Dios tiene derecho completo sobre su pueblo. Ahora entonces Dios puede hacer con su pueblo lo que Él quiere hacer. Y entonces me dice el versículo 13, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano, y Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En la pregunta que le hace Josué, lo que quiere decir Josué es, si sos de los nuestros, dejá faltarme el respeto y guardá la espada. Porque si uno viene con una espada desenvainada, ¿para qué la trae? Es lo mismo que venir con una pistola en la mano. Si uno no va a hacer nada con la pistola y tiene la pistola, la tiene enfundada la pistola. Pero si uno viene con la pistola en la mano, ¿qué es lo que quiere hacer? Así que Josué le dice, si sos de los nuestros, guarda esa espada. No me falta el respeto. Y si sos de los enemigos, decime que sos de los enemigos y vamos a ver quién es más guapo. Porque Josué era bravo. Era bien bravo Josué. Si no, miren cuando Moisés baja con las tablas de piedra y Josué le dice, alarido de pelea, oigo yo. Él tenía ganas de pelear, tenía ganas de usar la espada. Y entonces Moisés le dice, no, cantar de cantares, oigo yo. Josué era bien bravo. Y cuando había que hacer algo que necesitaba fuerza, ahí estaba Josué. Y entonces ahora ve a este varón, a este hombre con una espada desenvainada y le dice, ¿qué te pasa? Guarda la espada. Y si soy el enemigo, decime, así nos ponemos a luchar y bueno, vemos quién es más guapo. Pero la respuesta que le da este hombre lo desconcierta. Porque este hombre le dice, no, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué dice que hizo? Se postró sobre su rostro y lo adoró. ¿A quién solamente se adora? A Dios. ¿Quién era ese que estaba ahí? Jesús. Dios. Disfrazado de ser humano. ¿Se había aparecido alguna otra vez Jesús disfrazado de ser humano?
¿Dios disfrazado de ser humano? Sí. ¿Se acuerdan en la tienda de Abraham? Que ve 3 varones que vienen. Y si ustedes se ven cuando Abraham está hablando con estos 3 varones y después se queda con uno solo, dice, y Jehová le decía y Abraham le contestaba. Y Jehová le decía y Abraham le contestaba. Esa persona que estaba ahí era Dios disfrazado de ser humano. Está bueno, ¿no? Y los otros eran ángeles disfrazados de ser humanos. Los ángeles de Dios están en el planeta Tierra muchas veces visibles, disfrazados de seres humanos, para ayudar a los hijos de Dios. ¿Quiénes sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra? Ángeles. ¿Pero cómo era su forma? Forma de hombre. Forma humana. Pero eran ángeles. Interesante, ¿no? Había un camionero en Misiones que contaba la historia de que él iba en su camión, y no sé si conocen Misiones, yo fui 3 veces. Y Misiones tiene bajadas muy pronunciadas, o subidas, según para donde uno circula, ¿no? Entonces son muy, muy pronunciadas y largas, aún en las ciudades. Y entonces dice este camionero que iba bajando por una de esas calles y se le quedó sin freno el camión. Y entonces aprieta el camión y se quedó sin freno. Iba llevando madera. Y iba llevando tacos que, según lo que dice, era como la mitad de un durmiente. ¿Vieron los durmientes de vía? Como la mitad de un durmiente de vía. No sé si alguna vez alzaron un durmiente de vía ustedes. Son pesados, son bien pesados. Es más, de a uno solo como que cuesta. Hay que agarrarlo de 2, uno de cada punta y más o menos. Pero a uno solo cuesta bastante. Bueno, estos eran como la mitad. Y dice que ya no sabía qué hacer porque se le venían las esquinas que seguían y no sabía cómo frenar el camión. Pero ve un hombre que iba caminando por la vereda y empieza a correr por al lado del camión, que ya era totalmente una locura porque el camión iría a 40 kilómetros por hora, 30 o 40 kilómetros por hora, y agarra uno de esos palos, imagínense, corriendo, y lo tira en la rueda del camión mientras el camión está haciendo chi, 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 y lo salta por arriba. Agarra otro de esos palos, lo tira abajo chi, 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 y lo salta por arriba. Agarra otro de esos palos, lo tira por abajo hasta que el camión frena con los tacos. Y el hombre tiró 4 o 5 tacos. Cuando el camionero se da cuenta de todo esto porque lo veía por el espejo, se baja. ¿Y a qué no me dicen quién era el hombre? No se sabe porque el tipo no estaba más. Pero los palos estaban tirados a lo largo de la calle y el camión estaba frenado. ¿Un ser humano puede correr a 40 kilómetros por hora teniendo 30 o 40 kilos encima? No, yo no conocía ninguno. Por lo menos en nuestra época, en nuestra generación. No existen de esos. Así que lo más posible es que haya sido un ángel. Los ángeles de Dios tienen mucho poder. Y cuando nosotros tenemos el derecho dado al cielo, ellos tienen el derecho de bendecirnos y protegernos. Y así hay muchas historias donde cuentan que los ángeles han protegido a personas disfrazándose de seres humanos. No sé si ustedes se acuerdan cuando el rey de Siria le manda un ejército para matar a Eliseo. Y entonces el siervo de Eliseo se desespera y dice: Señor, nos tienen rodeados, nos van a matar a todos. Y entonces Eliseo le dice: tranquilos, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces el siervo mira, no ve a nadie y dice: uy, pobrecito, está senil, ¿no? Se me volvió loco. Entonces le dice: pero Señor, no entiendo lo que me está diciendo. Y entonces Eliseo hace una oración y le dice: Señor, dale el sentido. Ábrele los ojos para que vea el mundo espiritual. Y dice que cuando el Señor abre los ojos del siervo, ve todo rodeado de carros de fuego alrededor de todo el ejército de Siria. Eliseo no estaba hablando de seres humanos, estaba hablando de que más eran los ángeles que estaban con ellos que los enemigos que venían. Había un hombre que se había ido de misionero a algún lado de África, era de Estados Unidos, y entonces en ese trabajo misionero que estaba haciendo, lo que hizo fue agarrar y ir de la aldea donde estaba a un poblado a comprar medicamentos. Los medicamentos eran muy costosos, así que él los compra y se vuelve, y tardaba 3 días en volver hasta la aldea. Vuelve a la aldea, está en su aldea, y a los 2 meses vuelve otra vez al pueblo. Cuando vuelve al pueblo, el mismo que le vendió los medicamentos le dice: ¿cómo que usted está vivo? Y sí, le dice: estoy vivo. Pero yo pensé que lo habían matado la noche de ese día que me compró los medicamentos. ¿Y por qué pensó eso usted? Y porque salieron un par de hombres acá para matarlo y quedarse con los medicamentos. Y todo el pueblo pensó que usted había muerto
y que ellos habían llevado los medicamentos. Bueno, aquí estoy vivo. Vuelve a la aldea, vuelve al pueblo, y entonces, el chusmerío, ¿no? ¿Cómo es? Y entonces le dice, ya sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Y usted no nos dijo nada, le dice el hombre que vende los medicamentos. No le dije nada de qué, del ejército que a usted lo acompaña. ¿Qué ejército me acompaña? Y dice, yo cuando voy al pueblo y vuelvo de la ciudad, vengo solo. No, dice, porque todos los hombres que salieron a usted para matarlo y agarrar los medicamentos, se dieron cuenta, cuando llegaron al bosque, de que lo estaba esperando un ejército y por eso no lo mataron. Ah, es vivo usted. Ahí quedó la historia. El hombre vuelve a Estados Unidos y está en una iglesia, su iglesia. Entonces cuando vuelve a su iglesia, hace una ronda de testimonios y dice, ¿alguien tiene un testimonio para contar? Sí, yo. Y entonces pasa y cuenta ese testimonio. A lo que una hermana levanta la mano y le dice, fulano de tal, ¿usted se acuerda qué fecha fue cuando pasó eso? Y dice, tendría que hacer memoria. Entonces hace memoria y dice, sí, fue tal día de tal mes. Entonces la señora esta, una señora grande, saca una libreta, que era la libreta de oración de ella. Y entonces abre la libreta de oración en ese día y dice, ese día a las 4 de la mañana, yo me desperté y no me podía dormir. Y entonces le pregunté, Señor, ¿para qué me tenés despierta? ¿Querés que ore por alguien? Y el Señor me dijo que ore por usted. Y que usted estaba corriendo mucho peligro. Entonces me puse a orar y a orar y a orar y a orar por usted. Y yo nunca supe por qué oré por usted. Y entonces la señora orando, dándole derecho al cielo para que mande ángeles a proteger a este, que ni tenía idea de que lo iban a matar, pero el Señor mandó un ejército de ángeles para protegerlo. Los ángeles son poderosos. Los ángeles son maravillosos. Y entonces los israelitas necesitaban de ese poder angelical para destruir las murallas de Jericó. Pero si no tenían el derecho, el Señor no podía hacerlo. Recuerdo que una vez había ido a dar clases a Helvecia. Yo vivía en Santa Fe y daba clases en Helvecia, a 100 kilómetros. Iba en mi Torino. Y entonces, cuando volvíamos, traía a una hermana de iglesia que vivía de camino y a 3 profesores. Y entonces volvíamos un día de mucha lluvia, todo barro y agua alrededor de la ruta. Y entonces salgo del Helvecia, hago como 10 kilómetros y siento el ruido típico del lado de atrás derecho de mi auto, que empieza tucu, 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 tucu. Cuando pasa eso, ¿qué pasa? Se te pinchó la rueda. Y yo en mi mente, me dice una de las profesoras que venía atrás, me dice, Pablito, se siente un ruido acá atrás. No, no debe ser nada, digo yo. Y yo en mi mente le digo, Señor, si me bajo a la banquina, me quedo enterrado en el barro. ¿Cómo salgo? Y miren lo que pedí, inconscientemente. Le digo, Señor, inflame la rueda. Pero no pensé que le iba a inflar, ¿no? Porque ¿quién te va a ir a inflar una rueda, digamos? Se pinchó, ya está, tenés que cambiarla. Y entonces me empecé a sentir nervioso porque el ruido no se sintió más. Y digo, yo no puede ser. Y me dice, no se siente más ahora el ruido. No, viste que no era nada, le dije yo. Y yo seguí manejando, pero nervioso. Digo, no puede ser, si la rueda estaba pinchada. Bueno, hice 50 kilómetros más. Llegué a Santa Rosa de Calchines. Me olvidé ya de la rueda, ya veníamos charlando otra cosa, me había olvidado. Cuando paso Santa Rosa de Calchines me doy cuenta que otra vez hay agua y barro. Y entonces mentalmente le digo al Señor, Señor, acordate que de acá a 2 kilómetros hay una rosera. Es el único lugar donde hay asfalto. Si se tiene que pinchar la goma, que se me pincha ahí. Si no, ayúdame a llegar hasta Santa Fe porque no sé qué va a pasar si no, me quedo ensartado. Yo le tendría que haber dicho que me la infle para siempre, pero mi fe me faltó, ¿no? Así que cuando me faltaban 300 metros antes de llegar a la rosera, a que no me dicen qué escucho. Tucu, 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 tucu. Y me dice la señora de atrás, ahí se siente otra vez el ruidito. Se debe haber pinchado una rueda, le dije yo. Así que me metí a la rosera, me bajo y ya estaba en llanta la rueda. Así que me mojé un montón, pero fue la mojada más contenta que me pegué. Y hasta ahora no sé qué tipo de inflador utilizó el Señor. Lo que yo sí sé, que la rueda estaba pinchada y anduve 50 kilómetros con una infladita de algún ángel que le pegó una sopladita, ¿no? Bueno, dale, acá te alcanza hasta Santa Rosa de Calchines, porque tu fe te alcanza hasta ahí. A mí me tendría que haber, me faltó fe, ¿no? Es como cuando le dice el profeta, tirá saetas por la ventana y tira 3. Ah, si hubieras tirado 7, 8, 10, lo hubieras reventado al ejército de los sirios. Pero ahora le va a hacer un poquito. Le faltó fe para seguir tirando más flechas, no entendía nada. Yo como no entendía nada, le pedí hasta Santa Rosa de Calchines. Pero los ángeles son poderosos, necesitan el derecho para hacer maravillas y milagros en nuestra vida. Pero si nosotros nos santificamos, el Señor hace maravillas con nosotros. Así que ahora se le aparece Dios mismo y le da la estrategia de guerra. Le da el orden de batalla. Y entonces vuelve Josué, no sé si a ustedes le ha pasado, de estar súper nervioso por algo espiritual que hay que hacer, pero cuando sentí la seguridad de que el Señor te dijo qué es lo que tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo, ya va como
con chaleco antibalas, que te den todas las balas. Nadie entiende por qué. No te entienden. Dice, este tipo se volvió loco. Y así estaba Josué. Entonces dice, ya tengo la estrategia de batalla para ganarla a los de Jericó. Ah, sí, dice todo el pueblo. Díganos, ¿cuál es? Vamos a rodear la ciudad una vez cada día por 6 días. Ah, ¿y qué le vamos a hacer a la muralla? Nada, solamente vamos a dar una vuelta por la ciudad. Y los sacerdotes van a ir con el arca. Y nosotros atrás de los sacerdotes le damos una vueltita, nos volvemos para casita. Le damos una vueltita al otro día, nos volvemos para casita. Le damos una vueltita al otro día, nos volvemos para casita. Y el pueblo empezó a decir, el tipo este se volvió loco. Ajá, ¿y qué más? Eso por 6 días. Al 7.º día le vamos a dar 7 vueltas. Y después de eso vamos a llevar las bocinas de carnero, el shofar, las trompetas que tenemos. Entonces vamos a sonar bien fuerte la trompeta y vamos a gritar. Ajá, y después, nada más, eso nomás. Y ahí se van a caer las murallas. Imagínense, alguno del pueblo habrá pensado, ¿qué le pasó a Josué? Josué, ¿tomaste algo? ¿Está bien, Señor? ¿Se siente bien? ¿No tiene gripe? No, estoy todo bien. Me encontré con el Señor en el camino. Y Él me dijo que hagamos esto. Así que vamos para adelante. Pero, Señor, ¿está seguro usted? ¿No quiere que hagamos algún tronco grande, le peguemos a la... No hay que hacer nada. Solo tocar trompeta, gritar, dar vueltita a la ciudad. Bueno, está bien. Así que ellos se dispusieron a hacer lo que Dios había mandado. Y entonces todo el capítulo 6 nos cuenta cómo ellos dieron vuelta a la ciudad una vez cada día. Al 7.º día 7 vueltas, tocaron la trompeta, gritaron fuerte, las murallas cayeron. Ángeles poderosos, grandísimos. Quiero ver la filmación yo también. Acuérdense, todos los sábados a la noche en el cielo, cine celestial. Cuando pasen, ¿no es cierto? Cartelera, toma de Jericó. Quiero ver los ángeles poderosos ahí diciendo ¡pah! A la muralla, ¡pah! De un lado para el otro. Y entonces se cae la muralla, ellos entran y toman la ciudad. Pero había un consejo de parte de Dios. Había un consejo. Capítulo 6, versículo 17. La ciudad será como anatema, enemiga a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá así como todos los que están con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traiga desgracia. Así que Dios le dice, miren, yo tranquilo, voy a tumbar la muralla, los voy a hacer que se maten entre ellos. Tranquilo, no pasa nada, pero toda la ciudad y todo lo que está dentro de ella es anatema. No agarren nada. ¿Cuál era la costumbre? Cuando uno iba y conquistaba una ciudad, empezaba a tomar el botín, todo lo que agarraba la ciudad, las ropas buenas, las joyas, los muebles que estaban buenos, todo lo que encontraban, lo agarraban, se agarraban el DVD, los celulares de los tipos que estaban muertos, todo. Pero acá dice, no agarren nada, dejan todo tirado ahí, porque toda la ciudad es enemiga mía, ¿ok? Sí, dijo el pueblo, y salieron a la batalla. Y entonces van y la conquistan, y la toman a Jericó, y la vencen, y dan gloria a Dios, imagínense. Es como, no sé, que el club de acá de Arroyito le gane a Boca o a River, ¿no? En fútbol. Personas que juegan a la pelota 5 o 6 veces por día, que le ganen a personas como la de acá Arroyito que juegan una vez por semana. Y los otros que son profesionales, que estos de acá que son amateur, le ganen. Sería una victoria como esa, uno no lo puede creer, es indecible, uno no lo comprende. Es más, se te salta el corazón. Así que alababan a Dios y daban gritos de alabanza y cantaban sin poder creerlo todavía. Solamente con tocar la trompeta y pegar un grito, ya está. Jericó, imagínense si hubiéramos hecho otra cosa. Y faltaban un montón de ciudades, así que ellos toman fe. Y entonces viene el capítulo 7, y acá viene el foco del asunto. En el capítulo 7, versículo 1 me dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 2. Después de que tomaron Jericó, Josué envió unos hombres desde Jericó a Ai, o Jai, que estaba junto a Betabem, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid y reconoced la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2.000 o 3.000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Tenían fe estos hombres? ¿Tenían confianza en Dios? Sí, tenían fe, tenían confianza. Si esto hicimos con Jericó tranquilo, ¿para qué va a fatigar todo el pueblo? Manda 2 o 3.000 hombres, si Jehová pelea por nosotros, los va a hacer bolsa delante de nosotros. Versículo 4, subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Los de Ai les mataron unos 36 hombres,
Los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Esa fe que tenían, ¡puf!, al piso. Ese vigor que tenían, ¡puf!, al piso. Le ganamos a Jericó y ahora que vamos ahí, nos hicieron bolsa. Es más, nos mataron a 36 hombres. Esos 36 hombres pueden haber sido esposos de mujeres. Esos 36 hombres pueden haber sido padres de hijos. Los hijos nunca más volvieron a ver a sus padres. Las esposas nunca más volvieron a acostarse una noche al lado de su marido y abrazarlo para dormir calentitos. Nunca más. Murieron en la batalla. El asunto ahora es por qué murieron en la batalla. ¿Por qué Dios no los protegió? ¿Por qué Dios no peleó por ellos? ¿No era Dios que los había mandado a conquistar la tierra de Canaán? Sí. ¿No era Dios que le dijo que iba a pelear por ellos? Sí. Pero ¿qué pasó ahora que Dios deja que a estos 36 lo maten y que no hace nada? Porque Dios no hace nada. Podría haberles hecho algo, pero no hizo nada. No los defendió. Y murieron 36. Entonces cuando vienen y se lo cuentan a Josué, dice Josué, versículo 7, «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre?» ¿Qué está haciendo Josué? Le está reclamando. Se está quejando. «Señor, ¿no me mandaste vos a hacer esto?» «Yo no quería estar de jefe de este pueblo», habrá dicho Josué. «¿Cómo no nos quedamos allá? ¿Para qué me mandaste acá? Ahora me mataron a 36 de mis hombres. Vencimos a Jericó y nos volvimos la espalda contra Jai. Y entonces ahora todos van a decir, ah, viste lo de Ai, que son unos pobrecitos, le ganaron, vamos todos y los reventamos. Y entonces tu nombre va a quedar blasfemado. ¿Y qué vas a hacer vos con tu nombre? Como que le está diciendo, ¿ves, Señor, que no haces nada? ¿Qué te pasa? No te entiendo. ¿No tenés que luchar vos por nosotros? Y vos no nos mandaste a hacer este propósito. ¿Qué te pasa que no haces nada? ¿No hacemos a veces nosotros lo mismo? Nos manda el Señor a cumplir un propósito divino y encontramos fracaso. Y entonces, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué te pasa? ¿Para qué me mandaste a repartir libros si todas las puertas se me cerraron? Señor, ¿qué te pasa? ¿Para qué me mandaste a dar estudios bíblicos si todos me dijeron que no? Señor, ¿qué te pasa? ¿Para qué me mandaste a hacer una campaña de evangelismo si no hubo ningún fruto? Señor, ¿qué te pasa? Y Señor, ¿qué te pasa? Y le echamos la culpa al Señor. Y entonces el Señor nos responde, como le respondió a Josué. Porque el Señor le dice a Josué, versículo 10, Jehová respondió a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Como que Dios le está diciendo, deja de llorar, levántate de ahí. Deja de reclamarme. Deja de hablar pavadas y levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Qué significa anatema? Enemigos. ¿Enemigos de quién vinieron a ser? De Dios. Han venido a ser mi anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por tribus, la tribu que Jehová señale se acercará por familia, la familia que Jehová señale se acercará por casas paternas y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. Y entonces, ¿qué hicieron? Trajeron a todo el pueblo de Israel al otro día. Y entonces arrancaron por familias, por tribus, y salió la tribu de Judá. Y arrancaron por familias, y salió la familia de Sera. Y arrancaron por casas, y salió la casa de Carmi. Y arrancaron por ellos, y salió Acán. Entonces cuando lo traen a Acán le dicen, ¿qué hiciste Acán? No, es que sí, yo he pecado
encontré un manto babilónico, encontré un pedazo de oro que me gustó y lo tengo allá metido en mi casa, lo tengo en mi cabaña, en mi carpita, lo tengo allá metido. Acán no se arrepintió de corazón, no le quedó otra que confesar, porque Dios lo señaló. Cuando Dios en este día le dice a Josué, haz tal cosa, y él se lo comunica al pueblo, era el momento específico para que Acán levante la mano y diga, Señor, no hace falta eso. Yo soy el anatema. Yo soy el problema acá. Codicié, Señor. Aunque el pacto de Dios decía no codiciarás, yo codicié. Y es más, robé, porque tomé algo que Dios me dijo que no era mío. Lo robé. Y acá está, mantos babilónicos y oro. Pero Acán no lo hizo, endureció su corazón. Cuando sale la tribu de Judá, Acán ya está seguro que va para él. Tendría que haberse adelantado y decir, no sigan más, yo soy el problema. Cuando sale la familia de Sera, él tendría que haber dicho y confesado, no sigan más, yo soy el problema. Pero Acán iba endureciendo su corazón, tratando de zafar. ¿Por qué? Porque el engaño que nos da el pecado y que nos da el pecado en el corazón hace que cada vez endurezcamos más y que tengamos una falsa esperanza de salirnos con las nuestras. Una falsa esperanza de que, sí, seguramente al Señor lo voy a engañar, de esto no se va a dar cuenta, hasta que lo apuntan a Acán. ¿Cuál era el problema del pueblo? Acán. ¿Cuál era el problema de Acán? Que le había quitado el derecho a Dios de bendecir al pueblo. En la batalla, en la primera batalla contra Ai, murieron 36 hombres. ¿Esos 36 hombres habían pecado contra Dios? La Biblia no me dice que habían pecado. Pero se murieron, ¿no? ¿Culpa de quién? De Acán. ¿Se dan cuenta lo grave que es el derecho legal? Por culpa de una persona, murieron 36 que no tenían nada que ver con esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad. El pueblo de Dios es una comunidad. Y las comunidades adquieren derecho o pierden derecho de acuerdo al comportamiento y a las decisiones de los que conforman esa comunidad. Cuando nos encontramos en nuestra familia, la familia adquiere derecho para el cielo o pierde derecho del cielo de acuerdo a las decisiones que toma cada miembro de la familia. Es por eso necesario que nosotros como individuos le demos todo el derecho al Señor para que el Señor obtenga los derechos corporativos, ya sea en mi familia o ya sea en la familia de Dios, que es la iglesia. Por uno de la familia, ese es el principio que aquí veo, ¿no? Por uno de la familia pueden venir consecuencias malas al resto de la familia. Esto es cuando todos están en conocimiento, ¿no? Acán tenía conocimiento y todo el pueblo de Israel tenía conocimiento del pacto que Dios había hecho con él. Eran todos del pueblo de Israel. Cuando en una familia, y vamos al matrimonio, cuando en un matrimonio los dos conocen la palabra de Dios, los dos tuvieron oportunidad de conocer, porque vimos que según Oseas 4:6, tener la oportunidad de conocer y desechar el conocimiento ya es un error, y ya es quitarle el derecho al Señor. Por tanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos, dice ahí. Entonces, si el matrimonio conoce, pero uno le empieza a dar derecho al enemigo, o sea, le empieza a cortar los derechos a Dios, el enemigo adquiere derechos sobre la familia. En mayor o menor grado, eso lo sabe el Señor, pero que adquiere derecho, adquiere derecho. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Sí, amén, y gloria a Dios por eso. Yo no lo puedo salvar a Fernando, él se salvará si acepta a Cristo y vive en una relación con Cristo. Y yo me salvaré si acepto a Cristo y vivo una relación con Cristo. Es más, puedo vivir una vida de pecado como el ladrón en la cruz. Y si tengo unos minutitos de gracia antes de morirme, capaz que le pido perdón y el Señor me salva. ¿No fue así la vida del ladrón en la cruz? Sí. Y se salvó. Pero ¿quién sabe los derechos que le dio al enemigo y los derechos que le cortó al cielo durante toda su vida? ¿Y quiénes sufrieron esas consecuencias también? Por eso es tan importante que veamos que la esperanza en nosotros está asegurada en tanto y en cuanto le demos los derechos al cielo. Si no le damos los derechos al cielo, no está asegurada la esperanza. La esperanza siempre está asegurada en Cristo Jesús, siempre y cuando nosotros le demos los derechos a Cristo Jesús. En este caso a Jehová. Y como Acán no le dio los derechos a Dios, sino que pisoteó el pacto de Dios, sino que le dio derechos al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo engañó a Acán en lo primero que él pecó, la codicia. ¿No fue ese el primer pecado del enemigo? ¿Qué codició? El trono de Dios.
Subiré sobre las estrellas del cielo, levantaré mi trono a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Codició el trono de Dios, el poder de Dios, la adoración que Dios tenía. Y entonces Acán, ¿qué codicia? El manto babilónico y el oro. Y entonces roba lo que no le pertenecía a Dios. A mí lo que me alarma es que por culpa de Acán se murieron 36 tipos. Si yo fuera un hijo de alguno de esos muertos, diría, Señor, ¿pero cómo? Y el Señor me diría, así son las leyes. Ustedes son mi pueblo y todos son mi pueblo. Si uno peca contra mí, yo pierdo el derecho de bendecirlos. Por eso cuando Josué está reclamando y le dice, Señor, ¿qué te pasa? El Señor le dice, cállate la boca y vos ponete a pensar, ¿qué les pasa? Yo estoy acá, quiero pelear por ustedes, quiero hacer todo lo que ustedes quieren que yo haga por ustedes. Pero ustedes me atan de brazos y de piernas. Porque al no demostrar que son mi pueblo, en plenitud, yo me tengo que quedar cruzado de brazos. ¿No será que a veces cuando no crecemos espiritualmente como familia, será que uno o más de la familia estamos dando derecho al enemigo y quitándole derecho al cielo? ¿No será que a veces cuando no crecemos como iglesia, será que uno o más dentro de la iglesia le estamos dando derecho al enemigo y le estamos quitando derecho al cielo? ¿Qué es lo que el Señor quiere para la iglesia? Leamos Hechos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Eso es lo que el Señor quiere para la iglesia. ¿Qué dicen Hechos? El Señor añadía cada día los que debían ser salvos. Eso es lo que el Señor quiere para la iglesia. ¿Qué quiere el Señor para las familias? Que nos salvemos nosotros y nuestros hijos. ¿No lo leímos en Deuteronomio? Capítulo 30, versículo 15, 19, que dice, yo te presenté, aquí está el camino del bien y el camino del mal, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Él quiere que nos salvemos como familias. ¿Y por qué entonces no pasa eso a veces en nuestras familias y en nuestra iglesia? ¿No será que tenemos los derechos un poquitito acá y un poquitito allá? Fíjense lo que dice esta declaración, muy interesante y muy profunda, sobre el pecado de Acán. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Esto es impresionante. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. ¿Qué significa ser inconsecuente? Que le digo a Fernando, Fernando, no le grite a tu esposa, y yo vengo y le grito a él. Eso significa ser inconsecuente. Digo con mi boca una cosa, pero con mis actos soy otro. ¿Qué dice aquí la declaración de Patriarcas y Profetas? Nos dice, lo que más tenemos que tener miedo no es de las personas que están afuera blasfemando contra la iglesia. Lo que más tenemos que tener miedo no es de aquellos que se oponen abiertamente a la iglesia. Lo que más tenemos que tener miedo es de aquellos que venimos con camisa, corbata, bien vestidos, venimos todos los días a la iglesia, cantamos, alabamos, pero tenemos una vida inconsecuente. Porque esa vida inconsecuente le da derecho a los demonios para actuar en la iglesia. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. ¿Qué lección podemos sacar de esto para la iglesia? Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan, o sea que impiden la presencia de Dios. Cuando me dice la declaración, traten de buscar, no me está diciendo que vaya y le empiece a analizar la vida al otro. Porque en el segundo párrafo me dice, entonces con humildad y escudriñamiento del corazón, cada uno analícese a sí mismo con mucha oración y vea si no hay algún pecado oculto que le está dando derecho al enemigo. ¿No será que a veces como iglesia no hemos llegado a donde Dios quería que lleguemos porque los derechos estaban dados en las manos del enemigo? ¿No será que como personas y familias no hemos llegado a donde Dios quería que lleguemos y hemos muerto espiritualmente como los 36 hombres por darle los derechos al enemigo y no a Dios? Nos dice la palabra de Dios que Acán pecó, que Acán codició. Y entonces, como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes. Y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde sus pecados los denunciarán en aquel día, cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. La vida de Acán y la muerte de Acán es un tipo también.
La vida de Acán y la muerte de Acán es el tipo de los que se dicen ser cristianos o los que nos decimos ser cristianos y con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestras palabras no lo somos. Porque cuando el Señor venga va a pasar lo que pasó con Acán. ¿Qué dijo el Señor que hagan con Acán? O con aquel que era anatema, que lo quemen. ¿Y qué va a pasar con el Señor cuando venga? A todo aquel que no sea parte de su pueblo, lo quemará. Y no es a todo aquel que no sea cristiano. Acuérdense de Mateo capítulo 7, versículo 21-23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre fui a la semana de oración, esperanza asegurada. Señor, Señor, en tu nombre alabé tu nombre con alabanzas y cánticos. Señor, Señor, en tu nombre ofrendé para gloria de la iglesia y de tu nombre y para que avance la obra. Y entonces dice, el Señor juez le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, el ser cristiano y tener el nombre de cristiano no me salva. Me salva la relación viva con Cristo, me salva la relación viva con Dios y que yo les dé todos los derechos a Dios de mi vida cada día. ¿Por qué? Porque si no el Señor me va a hacer responsable no solamente de lo que pasa en mi vida, sino también de los derechos que le quito y lo que Él no puede hacer en mi familia y en la iglesia. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que evocará vívidamente toda acción y toda transacción de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. La persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego por su familia, como en tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Y entonces mi pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya me lo dijo la palabra de Dios. Hay que buscar. ¿Qué le dijo? Empezá a buscar por la tribu, por la familia. Y no digo que acabamos de empezar a echar suerte. Digo, buscar adentro mío. Tengo que empezar a buscar. Señor, ¿hay algo? Señor, ¿hay algo que te esté dando problemas en mi vida? Señor, ¿hay algo que le esté dando derecho al enemigo? Señor, ¿hay algo que te esté vedando el derecho de la bendición que tú quieres derramar sobre la iglesia? Específicamente ahora acá, en la iglesia de Arroyito. Señor, ¿hay algo que tú quieres hacer en la iglesia de Arroyito pero que no lo puedes hacer porque yo tengo un pecado que te oculto? ¿Hay algo que me gusta? Porque por ahí somos egoístas y decimos, bueno, si yo me pierdo y si me salvo, me salvo. Pero no es así. No es solo así. Si vos perdés, te perdés y te salvás, buenísimo. Pero si estás siendo inconsecuente, acarreas maldición para toda la iglesia. Si estás siendo inconsecuente, acarreas maldición para toda la familia. Entonces necesitamos, mis hermanos, ser consecuentes. Necesitamos ser consagrados, necesitamos santificarnos y decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en Salmo 119 me dice cómo me puedo santificar. Salmo 119, versículo del 9 al 11. Aquí me dice la palabra de Dios cómo puedo hacer para empezar a santificarme. Salmos capítulo 119. El Salmo 119 es una joya dentro de la palabra de Dios. Y me dice el versículo 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puedo empezar para santificarme? Sabiendo la palabra de Dios y guardando todo lo que Él me diga en su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si yo quiero santificarme, si quiero consagrarme al Señor, necesito exponerme a la palabra de Dios cada día. Para conocer cuáles son los mandamientos de Dios, para conocer cuáles son los dichos de Dios, para conocer con todo el corazón qué es lo que Él quiere que yo haga y qué es lo que estoy haciendo que está mal. Por venir los sábados a la iglesia, los domingos a la iglesia, por venir en la semana a la iglesia, no nos vamos a salvar. Y eso no alcanza. Está buenísimo venir a la iglesia, recibir la palabra de Dios por medio de una predicación, alabar todos juntos, y es súper necesario, pero solo con eso no alcanza. ¿Cuántas veces comen ustedes al día? Mínimamente 2, por día. ¿Por semana comen 3 veces? No. Hay semanas que tenemos 3 reuniones en la semana. ¿Alcanza? Si fuera comida física, no alcanza a comer 3 veces a la semana. Yo necesito comer todos los días. Hay un día de ayuno que hago a la semana, pero todos los demás días, ¿cómo? Puede ser que un día te pasó de todo y entonces no accediste al pan espiritual de la Biblia. Buenísimo, pero los otros 6. Y lo mejor sería que comas todos los días. Pero a veces pasamos meses sin comer, espiritualmente hablando. Y entonces, ¿cómo guardaré
los dichos del Señor en mi corazón? ¿Cómo guardaré su palabra en mi corazón? ¿Y cómo voy a hacer para darle los derechos a Él si ni siquiera me relaciono con Él todos los días? Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es exponernos a la palabra de Dios, que es el pan espiritual todos los días. Y entonces ese alimento nos empezará a santificar. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 24. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 24. Fíjense lo que aquí dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas. Con el primera y el primero siempre me equivoco, ¿vieron? Porque primera son las cartas de Pablo y los libros del Antiguo Testamento son primero, pero siempre me equivoco. Entonces, primero de Crónicas, ahí está. Capítulo 6, versículo 24 en adelante. Entonces la palabra de Dios me dice: cuando tu pueblo Israel sea derrotado. Dije primero de Crónicas. Borren, mis hermanos. Segundo libro de Crónicas. Contexto: dedicación del templo de Salomón. ¿Sí? David quería construir una casa para Dios. Dios le dijo: tú no la construirás, la va a construir tu hijo Salomón. Salomón termina de construir el templo, lo dedica a Dios. Y en esa dedicación hace una oración. Y en la oración le hace esta petición. Versículo 24. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti, si se convirtiere y confiesa tu nombre, si ruega delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Cuando los cielos se cierren y no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oran a ti en este lugar y confiesan tu nombre, si se convierten de sus pecados cuando los aflijas, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Les enseñarás el buen camino para que anden en él y enviarás lluvia sobre tu tierra, la que diste por heredad a tu pueblo. Cuando haya hambre en la tierra o pestilencia, o las plantas se sequen por el calor, o sean atacados por hongos, las langostas o el pulgón, cuando los sitien sus enemigos en la tierra donde habiten, cuando plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que haga cualquier hombre o todo pueblo Israel, cualquiera que conozca su llaga y su dolor en su corazón, si extiende tus manos hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Aquí Salomón dice algunas de las cosas malas que le pueden pasar a los hijos de Israel por apartarse de Dios. Si querés saber todas las cosas malas que te pueden pasar por apartarte de Dios, anda a Deuteronomio capítulo 28. Ahí te las describen a todas. Si querés saber todas las cosas buenas que te pueden pasar por darle todos los derechos a Dios, anda también al capítulo 28 de Deuteronomio. Ahí te las describe a todas. Y entonces Salomón acá dice, si alguna vez te das cuenta de que tenés los derechos en el lado contrario, de que le diste derecho al enemigo, y por esa causa falta pan espiritual, por esa causa falta fuerza de Dios, por esa causa te empieza a ir mal en tu familia, en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Dice él, orarán mirando hacia esta casa. ¿Dónde estaba esa casa? A Jerusalén. ¿Es necesario ahora que miremos hacia Jerusalén? ¿La de Palestina? No. Pero hay una Jerusalén que tenemos que mirar. La celestial. ¿A dónde se encuentra Jerusalén la celestial? En el monte de Sión, en el cielo. ¿Y quién está ahí? Cristo Jesús. ¿Y qué está haciendo ahí? Vamos a buscar a ver qué está haciendo y por qué tenemos que mirar ahí. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Si alguna vez, dice Salomón, tu pueblo, cualquiera de ellos, peca contra ti, están con los derechos puestos en las manos del enemigo, y entonces, Señor, no tienen los derechos de parte del cielo, pero se arrepienten, confiesan su pecado, reconoces en su corazón que está mal, tú los oirás. Tú los oirás. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde estaba el velo? En el santuario. Y en la casa de Dios estaba el santuario. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En el santuario, en la casa donde hizo Salomón, antes de que estuviera el santuario de Salomón, estaba el santuario del desierto, que era de telas, de lonas, de columnas, etc. Pero ahora Salomón hace uno de construcción. Y entonces ahí dice
que cualquiera que ore mirando hacia esa casa, arrepentido de corazón y reconociendo su pecado, dándole el derecho al Señor, el Señor lo perdonará y tomará todos los derechos sobre él. Pero ahora me dice Hebreos que Jesús entró en el velo como sumo sacerdote, no según el orden de los levitas, sino según en el orden de Melquisedec. ¿Y dónde entró? ¿En el templo de Salomón? Imposible, porque cuando Jesús vino a la tierra, el templo de Salomón ya no existía, estaba destruido. Lo destruyeron los babilonios cuando fueron a Jerusalén en el 605 antes de Cristo. El otro templo de Jesús, tampoco imposible, porque Hebreos me está hablando de Jesús cuando subió al cielo. ¿Y entonces en qué templo, en qué velo entró Jesús? Capítulo 9, versículo 24 del libro de Hebreos. Capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, miren cómo usa el Señor la tipología, figura del verdadero, el tipo del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Y dónde está ese santuario, mis hermanos? Capítulo 12, versículo 22. Capítulo 12, versículo 22. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los libros de los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Así que Jesús, como sumo sacerdote, lleva su sangre ¿a dónde? Al santuario. ¿Y dónde me dice que está el santuario? En la Santa Jerusalén, en el cielo. Así que si yo oro mirando hacia el cielo, en perspectiva, ¿no? Puedo estar mirando hacia abajo, pero oro al cielo. Y diciéndole, Señor, perdóname y mostrame, por favor, si hay algún pecado que como Acán esté cometiendo, que no te dé el derecho total sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la iglesia. Mostrámelo para que yo me arrepienta. Y cuando el Señor me lo muestra, yo me arrepiento, el Señor oirá desde los cielos y perdonará mi pecado. Y ahora entramos en el proceso nuevamente de santificación, que ya lo hablamos en otra semana de oración. Y en el proceso de santificación empieza un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Pero cuando yo le pido el perdón al Señor, es un acto de un momento. ¿Que cómo se llama? Justificación. Por la sangre que Cristo derramó por mí, el Señor ahora me perdona enseguida, blanquea mi archivo en el cielo, y ahora soy como si nunca hubiera pecado. Y tengo todos los derechos dados en las manos del Señor. El concilio celestial, cuando me mira, agarra y saca mi archivo y dice, mira, como si nunca hubiera pecado. Está limpio, está santificado. Así que le da todo el derecho al Señor en su vida, en su familia y en la iglesia. Pero si sacan mi archivo y dicen, mirá, a le gusta la codicia como Acán, ¿qué pasa? No puede recibir las bendiciones del Señor. Y por ende, su familia tampoco puede recibir las bendiciones del Señor. Y por ende, la iglesia tampoco puede recibir las bendiciones del Señor. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el pueblo de Dios habrá perdido bendiciones por un Acán? Dios quiera que nosotros no seamos ese Acán. Y si el enemigo nos engañó como engañó a Eva, con astucia, y llegamos a ser ese Acán, Dios quiera que hoy el Señor pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que nos arrepintamos. Y que le digamos, Señor, aquí estoy. Tengo este problema. Como Acán tenía la codicia, yo tengo este. Por favor, transformame. Para que te dé todo el derecho en mi vida, para que te dé todo el derecho en mi familia y para que le dé todo el derecho en la iglesia. Y si reconozco mi pecado, le tengo que decir, Señor, reconozco mi pecado. Y con este pecado le di derecho al enemigo para que actúe en mi vida. Le di derecho al enemigo para que actúe en mi familia. Le di derecho al enemigo para que actúe en la iglesia. Pero hoy, Señor, queda cortado ese derecho. Hoy, Señor, por la sangre que Cristo derramó por mí y en el nombre poderoso de Jesús, que es por quien tengo acceso a ti en el trono de la gracia, queda cortado ese derecho. Porque yo hoy reconozco mi pecado y me arrepiento y te pido que me transformes. Y en ese momento, mis hermanos, pasa algo maravilloso. Pasa algo maravilloso. Pasa lo que me dice capítulo 8 de Josué, versículo 1. Fueron contra Ai y le hicieron bolsa. Victoria nuevamente. Porque Dios no conoce fracaso. Cuando la obra del Señor fracasa, es culpa nuestra. Porque el Señor no conoce fracaso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a terminar. Juan capítulo 1,
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Con este versículo terminamos. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pensá ahí sentado y sentada como estás. ¿Te gustaría en esta noche decirle al Señor, Señor, por favor, limpiame de todo pecado? Señor, limpiame de toda maldad. Y cada uno de nosotros estar pensando en específicamente qué pecado queremos que el Señor nos limpie. ¿Te gustaría en esta noche decirle, Señor, necesito que me muestres si tengo algún pecado que como acá le esté dando derecho al enemigo en mi vida, en mi familia y en la iglesia? Y por favor, Señor, después de mostrármelo, dame la fuerza de voluntad y la entrega como para arrepentirme de ese pecado y transformarme. ¿Les gustaría hacer eso? Si les gustaría hacer eso, le voy a pedir que se pongan de pie. Así puestos en pie le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero confesarte todos mis pecados. Señor, aquí estoy. Quiero que tú me muestres si hay algo en mi vida que le está quitando derecho al cielo y dando derecho al enemigo. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por dejar registrada esta historia, que aunque triste y dramática en algún proceso de la misma, vemos que es gloriosa también hacia el final. Porque cuando todo el pueblo recobró el derecho celestial, tú venciste por medio de ellos. Tú les diste el poder que tú les querías dar. Tú les diste la bendición que les querías dar y luchaste por ellos. Señor, puestos en pie, te queremos pedir que tú nos limpies de todo pecado y maldad. Puestos en pie, te queremos pedir, Señor, que nos muestres si hay algo en nuestra vida que nos está separando de ti y le está dando derecho al enemigo en nuestra vida, en nuestra familia y hasta en la iglesia. Señor, ayúdanos como iglesia para que podamos analizar cada uno nuestra vida, para que no haya nada en nuestra vida que le dé derecho al enemigo para estropear tus planes. Señor, ayúdanos a que no conozcamos el fracaso porque tú peleas por nosotros. Ayúdanos a que no conozcamos el fracaso porque tú eres el que va delante de nosotros. Pero ayúdanos también para que te podamos dar el derecho para que tú hagas eso. Señor, perdónanos si en algo te hemos ofendido en todo este tiempo que te conocemos. Pero ayúdanos, Señor, para que a partir de hoy, cada día podamos hacer un análisis diario de nuestra vida y entregarte todos los derechos a ti. Señor, si el enemigo tomó algún derecho en nuestra vida, ayúdanos a cortar ese derecho, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos y entregando nuestra vida a Cristo Jesús. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Jesús y en los méritos de la sangre que Él derramó por nosotros. Amén. Amén.